Desde este momento damos inicio al consultorio virtual más grande de Honduras, a esa consulta que usted programó para este fin de semana. Desde aquí con mi médico, estamos listos, preparados, prestos para llevarle la mejor información en salud, los temas más actualizados. Estamos listos para desarrollarlos fin de semana tras fin de semana, recordándoles que estamos en el mes de junio en la serie Hombres, y para hoy un tema que sin duda involucra a todos los hombres, y no solamente a los hombres, sino que también a las mujeres. Hoy hablaremos del síndrome de hombro doloroso. Ese es nuestro tema de la semana. Ya tenemos en este consultorio virtual amplio a nuestro invitado, un ortopeda con mucha experiencia, que nos ayudará a aclarar todas esas dudas que usted pueda estar teniendo. No puede cohabitar con el dolor usted. No puede adaptarse a estar sufriendo de problemas, en especial del hombro. Hoy lo vamos a tratar, es primera vez que en este formato de televisión tendremos un ortopeda, por el cual debemos nosotros aprovechar este tiempo para brindar la mayor información, que usted pueda interactuar también. Y para interactuar en Aquí con mi médico hay una vía clara, es el triaje virtual. Un mensaje de texto o de WhatsApp al 9410-8727 aclarará las dudas suyas de manera directa, no solamente del tema que estaremos abordando el día de hoy, no solamente el síndrome de hombro doloroso. Cualquier duda que pueda estar teniendo en esta mañana, usted puede consultar al triaje virtual. Es un triaje que no cierra, es un triaje que está abierto desde este momento para brindar su atención, independientemente cuál sea el problema, independientemente cuál sea la edad de la persona que está padeciendo o adoleciendo un problema en su salud. El triaje virtual es completamente gratuito. Solo requiere que usted disponga de un tiempo para enviar ese mensaje de texto y de WhatsApp para aclarar esa duda que usted pueda estar teniendo en esta mañana. Es un triaje a su servicio. Es un triaje que ha perdurado por el tiempo y seguirá el triaje virtual siendo la forma de comunicación directa con usted que me está viendo a través de TSI o me está escuchando solamente a través de HRN. Usted puede estar con nosotros conectado, usted puede tener una asistencia médica virtual durante el fin de semana con solo regalarnos de su tiempo. Aquí estamos en Aquí con mi médico, actualizándonos día tras día, trayendo a esta consulta a los mejores especialistas, tanto nacionales como internacionales, con el propósito que la información que usted reciba sea la más actualizada, sea la más veraz, sea la que usted necesita puntualmente para resolver ese problema de salud. Tenemos también que comentar que aparte del síndrome de hombro doloroso, también hay que actualizarlo a usted con la situación del país. Seguimos en procesos de incremento de casos de virus respiratorios, y lo vamos a llamar así. Hay mucho caso de influenza, virus sincitial respiratorio en los niños. Tenemos también COVID-19. Información oficial de uno de los laboratorios más prestigiosos en el país nos reportan que en esta última semana la positividad por COVID-19 en pruebas de PCR supera el 40%. Recuerden ustedes que la semana anterior habíamos dado la información que la positividad por COVID-19 alcanzaba un 33%. De manera oficial, la positividad por COVID-19 en este momento es de un 40%. Existen brotes, principalmente en el Distrito Central. No significa, como lo hemos explicado en programas anteriores, de que estemos en una ola o que estemos en riesgo de una ola. La variante Arcturus no tiene la capacidad, al menos como está planteada,
de desencadenar una ola en el país, pero sí brotes. ¿Y de qué sirve que sea o no ola si usted se infecta? Al final contrajo COVID-19 y eso es lo que queremos evitar en esta mañana. Por lo cual, advertirle a usted que hay COVID circulando en el país. Aunque la positividad por antígeno ha disminuido o es menor en relación a la prueba de PCR, sigue siendo una prueba también útil para el diagnóstico. Nada más que si los síntomas persisten y la prueba de antígeno ha salido negativa, usted tendrá que repetírsela en un promedio de 2 a 3 días. Si tiene la disponibilidad, tanto en el sector público, que es un tanto difícil poder encontrar una prueba de PCR en tiempo real, y tiene que acudir a un laboratorio y tiene la disponibilidad económica para efectuarse la prueba, pues hay que hacerse la prueba de PCR en tiempo real. Porque la mitad de los que acuden en Tegucigalpa a realizarse examen de PCR por COVID-19 salen positivos en este momento. Y sin duda eso representa un incremento de casos que solo lo vamos a poder medir, aparentemente, con investigaciones que nosotros hagamos dentro del sector privado del país. Porque de lo público ya no anide esperanzas de que volverá a tener estadísticas por COVID-19, porque hoy ya se cumplen más de un mes sin datos oficiales. Pero en Aquí con mi médico seguiremos marcando la ruta y seguiremos buscando la información para que usted esté informado. No tiene que temer. COVID-19, hemos encontrado las estrategias para dar un tratamiento efectivo. Lo que más preocupa y lo que nos hace insistir en Aquí con mi médico con este tema de COVID-19 son las secuelas que queremos evitar. Probablemente si usted enferma no le va a pasar más que un cuadro de leve, moderado, alguno severo, dependerá de la condición de salud que pueda tener usted. Y ya después irá en el transcurso del tiempo representándose en su organismo lo que son las secuelas. Y eso queremos evitarlo con usted, que no desarrolle secuelas. Le repito, 9 de 10 personas que contraen COVID-19 en este año 2023 han desarrollado secuelas. Las principales, las neurológicas. Formas de cuidarse, mantener las medidas de bioseguridad, vacunarse. Los centros de vacunación están abiertos, pero con poca asistencia. Esa es la realidad. Las personas no quieren vacunarse y completar su esquema con la vacuna bivalente. Hay que seguir insistiendo en que debemos de protegernos porque el COVID-19 todavía continúa. Desde Aquí con mi médico continuaremos de la misma manera poniendo la lupa a lo que está ocurriendo en las emergencias sanitarias en el país y a nivel mundial. Ahora quiero compartirles cuáles son las cortesías que tenemos en esta mañana en Aquí con mi médico. Gracias a la clínica del doctor Andrei Ferrufino, que es nuestro invitado en esta mañana, tenemos 2 evaluaciones ortopédicas completamente gratuitas. Si usted tiene algún problema en sus articulaciones o en sus huesos, yo lo invito a que participe llamando al 99 48 22 64, 22 32 12 90, 22 31 17 10, 22 68 09 60. Vamos a volver a repetir estos números porque es muy importante. Hay muchas personas con dolencias que tienen que ver con problemas ortopédicos. 99 48 22 64, 22 32 12 90, 22 31 17 10, 22 68 09 60. Nuestro invitado, un subespecialista de la ortopedia, nos acompaña en esta mañana. Y aunque nuestro tema es en relación al hombro, hay que mencionar que problemas ortopédicos en algún momento de nuestra vida hemos tenido todos. Y hoy es una oportunidad valiosa para que usted de manera gratuita pueda tener este servicio social, esta cortesía, para poder aclarar dudas personales desde el consultorio del doctor Andrei Ferrufino, que estará en esta mañana también dándole respuesta
a las comunicaciones que usted tenga a través de nuestro triaje virtual, a través de las plataformas de comunicación y conexión con nosotros. 9410-8727 para que prepare esas preguntas ortopédicas que usted tiene esta mañana, porque en breve conversaremos sobre el síndrome de hombro doloroso. Antes de ello, yo lo invito a que reciba estos consejos de interés para que preparemos el ambiente de lo que será en los próximos minutos el tema de la semana. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana. Hemos continuado fin de semana tras fin de semana con la serie Hombres en este mes de junio. Y hemos dado este tiempo de esta consulta saludable para conversar de un tema de la especialidad de ortopedia, como lo es el síndrome de hombro doloroso. Y para ello, yo lo invito a usted de que comience a visitar nuestro triaje virtual con esos problemas que puede estar teniendo usted y que hace tiempo está aquejando y no encuentra salida. Y ya casi se está acostumbrando a seguir con el dolor. 9410-8727 es la línea que va a tener usted de manera directa para poder consultar con el especialista que tenemos en esta mañana, el doctor Andrei Ferrufino, médico ortopeda, con sus especialidades en esta rama de la medicina, que hoy nos acompaña desde este consultorio, desde esta cabina, y agradeciendo la saturación que estamos viendo de llamadas en esta mañana para conversar con el doctor. Haga su consulta, recuerde su consulta a través del triaje, y vamos a recibir un par de comunicaciones también. Atentos y atentas estén ustedes en esta mañana. Recuerde que si quiere participar en los premios y quiere enviar un mensaje, es el 9448-2264. El triaje virtual es exclusivamente para la atención en salud que usted necesita. Doctor Ferrufino, es un gusto que esté aquí con nosotros. Por primera vez, decía, desde esta plataforma de televisión y radio, tenemos un ortopeda que sin duda estos temas de ortopedia a todos nos involucran. No puedo decir yo que es para adultos mayores, no, si es que desde que nacemos podemos tener traumas que necesitamos la atención y la asistencia de un ortopeda. Pero hoy vamos a hablar de un tema como lo es los padecimientos del hombro, con este síndrome de hombro doloroso. Es un placer que esté con nosotros en esta mañana. Y doctor, ¿y qué tan frecuentes son estos padecimientos del hombro en las personas? Hola, doctor Videa. Es un placer estar con usted, es un placer estar en este programa tan ampliamente visto y escuchado. Y pues estamos aquí para tratar de aclarar todas las dudas de este padecimiento tan frecuente. Como bien lo dijo usted, si bien es cierto, la serie es hombres, pero el hombro doloroso es universal. Se da en hombres, se da en mujeres, en gente joven, adulto maduro, ancianos. No discrimina, se da en todos. Es muy frecuente, tan frecuente que dice la literatura médica que después de los 60 años, más del 70% de la población va a tener problemas en el hombro. Más, menos, pero algún problema va a tener. Entonces es sumamente frecuente. ¿Y qué es el hombro? ¿Cómo podemos ubicar esa estructura para que las personas que nos están viendo, pues lógicamente amplían aún más el concepto, pero a los que nos están escuchando también poder darles a conocer esta estructura para que se puedan ubicar, si pudiéramos usar el término, anatómicamente, doctor? ¿Y cuáles son las principales afecciones que provocan molestias en este miembro en particular, o en esta parte o segmento del cuerpo? Sí, es muy importante comenzar exactamente explicando qué es el hombro y por qué nos ataca. El hombro es una estructura un poquito diferente a las otras articulaciones. ¿Por qué? Tiene muy pocos huesos.
De hecho, el hombro está constituido por 3 huesos. Uno es la clavícula, el hueso tubular, que parece un lápiz, que está enfrente del hombro, abajo del cuello. El otro hueso es el que va atrás, que es la escápula, que tiene forma triangular. Sí. Y el hueso del húmero, que es el hueso del brazo. La congruencia de esos 3 huesitos nos hace la articulación del hombro. Entonces, tenemos solo 3 huesos, pero el mayor problema del hombro es que tiene muchas partes blandas. ¿Qué quiero decir yo con partes blandas? Resulta que tiene muchos músculos superficiales. Abajo de esos músculos superficiales hay otros profundos, y abajo de esos profundos hay otros músculos más profundos. ¿Qué es el músculo? El músculo es carne. Así se ve el músculo en vivo, como carne. Ok, entonces ya sabemos que tenemos muchos músculos, tenemos muchos tendones. ¿Qué son tendones? Simplemente las terminaciones de un músculo que unen el músculo con el hueso se llama tendón. También tenemos ligamentos, otras estructuras que dan estabilidad a los hombros, tenemos bursas, o sea, en fin, hay muchas estructuras. Y resulta que cada una de esas estructuras se puede inflamar, se puede dañar y nos puede causar ese malestar, ese dolor. Y de ahí viene el hombro doloroso. Pocos huesos, muchas estructuras blandas, de las que acabamos de hablar, que todas se pueden dañar. Y se pueden romper. Para los que nos siguen por la televisión, estamos viendo en imagen una ilustración donde se ve desgarrado ahí el tendón de inserción y se ve la parte muscular, doctor. ¿A esto se refiere el tipo de lesiones que pueden provocar dolor? Correcto, correcto. Ok, esta ilustración pues ya es un estado muy avanzado, ¿verdad? Y hay un desgarro, pero realmente el origen del dolor, doctor, ¿cómo lo vamos a clasificar? Yo creo que la clasificación más sencilla es dolor traumático y dolor no traumático. Obviamente, si yo estoy haciendo una actividad, me caigo de una escalera, recibo un golpe, tengo un accidente motociclístico, automovilístico y tengo un impacto directo en el hombro, pues la lógica me dice que lo voy a dañar, incluso puedo quebrar un hueso, ¿verdad? O tener múltiples daños. Pero es interesante que la gran mayoría de las consultas no son por hombro doloroso traumático, sino que son consultas por dolor de hombro sin un trauma previo, un dolor atraumático. ¿Por qué sucede un dolor atraumático? ¿Por qué viene ese paciente tan preocupado y no sabe de dónde viene ese dolor si el mismo paciente te dice, oye doctor, yo no me he golpeado, yo no me he caído, no sé de dónde proviene ese dolor? Y ese es el más frecuente. ¿Por qué se da? Se da por varias razones. Las más frecuentes, posturas prolongadas incorrectas. Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, oficinista. Oficinista que está 8 horas frente a la computadora. Resulta que la silla es incorrecta, la silla no tiene coderas, la mesa está muy elevada, la computadora está muy baja y día tras día yo estoy en esa postura que me va a afectar progresivamente el hombro. No ocupa un trauma directo, simplemente el hombro se va inflamando, degradando, rompiendo. Un oficinista. O sea, que no tenga, por ejemplo, brazos, la silla puede afectarle si permanece sentado. Sí, porque hay una sobrecarga sobre esas estructuras que no se siente en un momento específico. No tienen el aire. Correcto, por ejemplo, ¿verdad? Que no se siente en un momento específico, pero esa inflamación va progresando hasta llegar a una molestia. ¿Sí? Eso es en caso de oficinistas. Recordemos que la gran mayoría de la población de Honduras, por ejemplo, trabaja en el campo. Sí. Entonces, no ocupas un trauma, sino que actividad repetitiva con piocha, con cualquier herramienta, gente que trabaja en construcción, las amas de casa, doctor, la ama de casa, esa ama de casa que tiene que cocinar diariamente, que tiene que hacer muchísimas tortillas, comiendo de las puede, un músculo, un tendón, todo esto me puede provocar molestia en el hombro. ¿Y cómo comienza la molestia en el hombro? Generalmente comienza con una inflamación, nada más comienza con una inflamación. Toda inflamación en medicina le podemos agregar la terminación itis. Entonces, y si sabemos, como hablamos hace poco,
que el tendón tiene muchos tendones, que el hombro tiene muchos tendones, Sí. pues vamos a decir que comenzó con una tendinitis de alguno o varios tendones del hombro. Esa tendinitis es la causa, es el inicio de un problema que puede ir avanzando. ¿Qué sucede, doctor? Si no le hacemos caso al dolor, no escuchamos nuestro cuerpo, no vamos a donde el médico y seguimos con las mismas costumbres y las mismas actividades. Resulta que esa tendinitis, inflamación, con el tiempo puede progresar a ser una tendinosis. Ya cambia la terminación. ¿Cuál es la diferencia? Que ya hay una degradación, hay una degeneración del tendón en sí. Y eso implica por un tratamiento no oportuno, un tratamiento inadecuado, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con comunicaciones. Queríamos tener un desarrollo de una interrogante más de las dudas que van surgiendo, pero no queremos coartar la posibilidad, porque lógicamente aquí con Mi Médico Nació y el propósito es atenderlo a usted, y entonces, cumpliendo ese propósito, queremos recibir también su consulta. Tenemos una comunicación. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Quién nos habla? Víctor. Don Víctor. Don Víctor. Sí. ¿De dónde nos está llamando, don Víctor? De aquí es Ramón Amaya Amador. De la Ramón Amaya Amador. ¿Cuál es su consulta, don Víctor, para el doctor Andrei Ferrufino, especialista en Mira, ortopedia, que nos yo- acompaña en esta mañana? Ya tengo bastante tiempo de que el hombre se me sacó, porque yo le quise pegarle a un perro y me pasé de paso. ¿Y qué ahí sintió en se el va hombro mal. cuando y fue con una piedra que le quería pegar al perro? ¿Cómo fue la situación? ¿Y hace cuánto con un fue lazo, también? Con un lazo. Con un un lazo. lazo. Hizo un movimiento Sí. así brusco. Sí. Y yo solito me lo coloqué, me lo volví a colocar, pero Que fue una luxación. El doctor nos va a aclarar más esto, pero entendería yo que fue una luxación del hombro el que tuvo. ¿Y hace cuánto fue eso? Ya tiempo, en el 80. En el 80. Pero hasta ahora me duele más. Hasta ahora ya veo. Ajá, ajá. Y entonces no fue usted a ninguna consulta, usted se acomodó el hombro. No, yo solito me lo coloqué y según yo... ¿Alguna pregunta que tenga para don Víctor, doctor, usted en relación a esta historia de un dolor en hombro crónico producto de un trauma? Y vea que fue un trauma de alta intensidad, de gravedad diría yo, porque es una luxación de hombro. Muy frecuente, doctor, esa historia, ¿verdad? La famosa zafadura Ujú, del hombro. La zafadura, el nombre médico es luxación. ujú. Luxación es un problema sumamente grave, Sí. igual de grave que una fractura. ¿Qué es la luxación? Resulta que hablamos de los tres huesitos, ¿verdad? Del húmero, de escápula y de la clavícula. En una luxación, un hueso no se rompe, simplemente se zafa, se desplaza de su lugar de origen. ¿Por qué? ¿Por qué se puede desplazar un hueso? Pues porque se rompieron todas las estructuras que lo sostienen, se rompieron los músculos, se rompieron los tendones, se rompieron las cápsulas y el hueso se sale de su lugar. Es un dolor terrible, igual que el de una fractura. Muchas veces del susto y con la adrenalina, la gente lo que hace, ¿verdad? O el acompañante empieza a jalar el brazo y ese hueso vuelve a su lugar de origen. Ajá. Pero ¿qué sucedió? Ya sabemos que se rompieron todas las estructuras Sí. y todo está dañado. Lo que sucede es, si la luxación duele muchísimo, horrible, es un dolor máximo, un dolor intensidad 10 de 10, Sí. en el momento que yo lo acomodo, yo siento un gran alivio. Yo siento un alivio prácticamente total y me descuido, Sí. ¿sí? Y no me inmovilizo. ¿Cuál es el manejo correcto de una luxación? Se reduce. Hay que valorar con una rayos X que se redujo bien. Es colocarla en la posición. Correcto, exactamente. en la cual La estaba. reducción es volver Ujú. a colocar el huesito que se zafó en su lugar. ¿Sí? Ok. Sí. Eso, la mejor manera es que lo haga un especialista. ¿Por qué? Por andar tratando, número uno, hay que ver si es una luxación verdadera o si se quebró.
¿verdad? Pero por andar colocando o tratar de colocar el hueso en su lugar, podemos hacer más daño que beneficio. Sí, ok. Pero supongamos que lo colocamos bien. Lo más importante es el tiempo de inmovilización. Después de una luxación, depende de la edad, pero tienes que estar inmovilizado 24 horas al día entre 2 a 3 semanas. Dormir, bañarse, comer, todo absolutamente inmovilizado. ¿Para qué? Para que todas las estructuras que se hayan roto vuelvan a cicatrizar. ¿Y qué se puede hacer en el caso de don Víctor? ¿Qué se puede hacer con esa parte crónica? ¿Manejo de dolor? ¿Terapia? Estudiar. Número uno, estudiar. ¿Por qué? Habría que ver qué tanto daño, porque no hubo un tratamiento correcto. Sí. No hubo terapia después, porque después de esa inmovilización de 2 a 3 semanas, la terapia las estructuras que se rompieron y que cicatrizaron. Sí. Entonces, cualquier trauma, doctor, cualquier fractura, cualquier desgarro, cualquier golpe puede tener complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces es muy importante estudiar si las estructuras cicatrizaron bien, si cicatrizaron de manera correcta. Y número dos, me pareció que dijo en los años 80, sí, hace 20 años. Sí. O sea, el señor ya debe de tener 80, una edad casi 40. Arriba de 50, 60 Sí, años. total. Entonces habría que ver también qué tanto afectó la progresión de un desgaste acelerado. Todos vamos a tener desgaste. Sí. Pero después de esos traumas tan fuertes, muchas veces el desgaste se viene acelerado. Entonces yo veo un paciente de 60 años, pero veo la radiografía y es un hombro de una persona de 80, 90 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, después de una evaluación se puede ver cómo se puede ayudar. Ahora bien, la mala es que más tiempo dejamos pasar, más severas son las complicaciones. Sí. Y a veces uno tiene que ser claro con el paciente, oye, ya hay muy poco que podemos hacer. Más que calmar el dolor. Exactamente. Recomendaciones de limitar la actividad física y máxime con el hombro como pueda estar de dañado. Es importante, don Víctor, que se pueda pues hacer evaluar, ¿verdad? Una evaluación desde el punto de vista ortopédico, seguro va a requerir algún estudio diagnóstico de imagen, radiografía. Para asesorarlo, pues con todo gusto nos puede también escribir al triaje, visitar el triaje para que pueda recibir la indicación del tipo de radiografía que usted necesita. Le podemos enviar la indicación perfectamente a su teléfono. Le agradezco sin duda esta comunicación que tiene con nosotros y también tenemos llamadas del triaje virtual, tenemos comunicación en el triaje. Vamos a ver si podemos sacar esta comunicación. Yo les pido paciencia porque es una cantidad fuerte de llamadas al triaje virtual y queremos darle respuesta en la medida que usted nos tenga igual paciencia porque hay otro paciente también esperando de recibir la atención. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, fíjese que... Su nombre, por favor. ¿Con quién hablamos? Con Marisa Plícano. Don Marisa Plícano. Cuéntenos, Marisa, ¿de dónde nos llama? De la colonia Ramón Amaya Amador. De la Ramón Amaya Amador, audiencia total, ¿no? Cuéntenos, ¿cuál es su consulta para el doctor Andrei Ferrufino? Sí, fíjese que yo he tenido, fui a la Teletón y fui al seguro y me tenía bursitis. Por bursitis. El hombro izquierdo. Hombro izquierdo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como unos 2 años y medio. Más 2 años y medio. ¿Y usted cuántos años tiene? 59. 59. Ajá. Cuéntenos tu consulta. Tengo 59 años, mi trabajo es en el aseo. El aseo, sí. Y en el hombro izquierdo tenía la bursitis y a veces persiste el dolor, a veces me quita y al tiempo viene. ¿Le hicieron terapia a usted? Sí, me hicieron terapia. Un dolor persistente, doctor, nos consulta Marisa, Plícano. ¿Qué se puede hacer con ese dolor persistente de una bursitis que ya nos comenta que igual, trastorno en el hombro de dolor también, que ya tiene más de 2 años y medio? Ok. Hola Marisa, mucho gusto. Su consulta muy frecuente, como hablaba al principio, ese dolor atraumático. Sí. Y la terminación itis, que tanto vamos a escuchar. En este caso es una bursitis. ¿Qué es una bursitis? Inflamación de unas bolsitas que son las bursas. ¿Para qué nos sirven las bursas? Para
que las estructuras, esas montón de estructuras que tenemos en el hombro, no se peguen entre ellas y hay un deslizamiento más fácil entre una y otra. La bursitis está totalmente relacionada con la tendinitis, porque el tendón y la bursa, de hecho, es muy difícil a veces, cuando no está inflamada, separarlos. Están pegados, son estructuras que están pegadas una a otra. Ok, entonces lo que tiene el paciente es una inflamación de todas las estructuras, ¿sí?, tendinosas, musculares, que tiene el hombro. ¿Por qué se da? Por la actividad repetitiva que tiene el paciente. Vamos a lo mismo, doctor, vamos a lo mismo, por la a lo mismo, okay. que lo puede llevar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que ver ahí? Ok, lo primero es llegar a un diagnóstico. Si solo está inflamado, si está parcialmente roto o está totalmente roto, y cuántas estructuras, porque no solo es la bursa. Le apuesto a que no solo es la bursa. Cuando vamos a hablar de la clínica, si nos queda chance en este programa, en el otro, vamos a ver que la clínica nunca es un punto específico que duele el hombro, doctor. ¿Sí? Siempre son varios puntos, porque se lesionan, se afectan varias estructuras. Ok, ¿qué se hace con una bursitis? Número 1, terapia física excelente. De hecho, la terapia física, todos los tratamientos médicos que podemos ofrecerle, pastillas, inyecciones, analgésicos, antiinflamatorios, prácticamente todos deben de ir al lado de la terapia. ¿Sí? Sí. Okay, y siempre tratamos de ir de menos a más. Pero también sería muy importante enseñarle a la paciente, porque si trabaja en el aseo significa que son 6, 8 horas el mismo movimiento con el trapeador, con la escoba, ¿verdad? Y eso puede afectar mucho el hombro. Es importante decirle qué hacer, porque no le podemos recomendar que deje de trabajar. Exacto, ¿verdad? Porque no es un factor que podemos modificar el trabajo. Así es. Yo no le puedo decir a Marisa, oye, deje de trabajar. Y le apuesto, doctor, que si le digo deje de trabajar, el dolor se le quita. Sí. Pero ese factor no lo podemos modificar. Lo que sí podemos modificar es la técnica de aseo. Supongo yo que en el centro de rehabilitación donde fueron, le tuvieron que enseñar cómo barrer, porque incluso hay técnica de barrido correcto e incorrecto. Dele un tip, doctor, en esta mañana. Dele un tip para ver un pequeño tip de cómo hacer ese aseo. Y esa es otra, fíjese que esa consulta es muy frecuente. Doctor, usted es ortopeda, deme el tip lo que tengo que hacer. Pero realmente nosotros como ortopedas no debemos dar esos tips, doctor. Por eso los mandamos con un fisiatra. El fisiatra es el encargado de recuperar y rehabilitar. Yo ese hombro yo lo puedo operar, yo lo puedo abrir, lo puedo costurar, lo puedo reparar, pero rehabilitarlo o darle los tips correctos de cómo barrer, cómo hacer cierta actividad, debe de estar a cargo de un fisiatra. Pero sí hay recomendaciones en relación al tiempo, doctor, en el sentido del tiempo, cuánto minutos o horas estar en la actividad, hacer pausa, no sé si es parte de alguna recomendación. Claro está que sí. Prácticamente siempre que hay una estructura dolorosa, si duele es porque está fatigada. Si está fatigado, cuando nosotros estamos cansados, doctor, ¿qué hacemos? Descansamos. No necesitamos descansar 2 horas, 3 horas, a veces una pequeña siesta de 5 o 10 minutos ya nos recupera. Lo mismo sucede con las estructuras musculares y tendinosas. Si yo sé que tengo una jornada de 8 horas de trabajar, hagámosla, ni modo, no puedo renunciar. Barremos, descansamos unos minutos, realizamos los estiramientos que nos enseñaron o debieron de enseñar en la terapia. Ahí está lo importante. Y luego seguimos con nuestra actividad. Importante el poder variar en la actividad, porque en estos trabajos de aseo, doctor, hay diferentes faenas o tareas que se tienen que realizar. E imaginamos que el variar en la actividad y no concentrarse en una sola de manera continua hace que el músculo pueda tener un cierto descanso, la articulación, y proseguir nuevamente con la actividad que se debe de variar. Entonces es muy importante que ya cuando hay cronicidad se tenga en cuenta que se necesita la recomendación del terapista para el tipo de ejercicios que debe de realizar y los cuidados. Y lógicamente pues el manejo de dolor. Miraba unos estudios, doctor, en relación a la forma de hacer diagnóstico. Y es que no todo es radiografía. Estamos viendo que hay mucha estructura que es estructura blanda. Estamos hablando de los músculos, de los tendones. Entonces no todo es radiografía.
y veía imagen previamente a las consultas del triaje virtual de ultrasonido, doctor. ¿Eso se recomienda para hacer diagnóstico? Correcto. El diagnóstico. La mejor máquina para hacer el diagnóstico es esta, las manos, ¿verdad? Cuando Pero la viene suya como ortopeda. Pues. Sí. Y la del médico que con juicio le llame la atención y hacer un buen examen físico, como nosotros decimos. Exactamente. Cuando llega el paciente, lo más importante es evaluarlo. Lo más importante es evaluar, por eso después de una consulta de un hombro doloroso, generalmente el paciente puede salir con más dolor. Llegó con dolor y sale con más dolor porque viene el ortopeda, lo empieza a palpar, lo empieza a tocar, le empieza a hacer un montón de pruebas para ver, porque como es tan amplio, muchas estructuras en el hombro, para ver cuál de todas las estructuras está dañada. Ok. Y podemos llegar a un diagnóstico bastante certero. Ahora bien, ocupamos estudios que nos ayuden. ¿Cuáles son? 3 básicos. Rayos X. Si bien, como lo dijo usted, la rayos X, yo no veo ninguna estructura blanda. Yo no veo ni mis músculos, ni mis ligamentos, ni mis tendones, pero veo el hueso, que es muy importante. La posición. Para descartar. Muchas veces la rayos X, doctor, no es para diagnosticar, es para descartar. ¿Sí? Es para descartar que tenga un desgaste avanzado. Es para descartar que no tenga una tumoración en el hueso. Es para descartar que no tenga una malformación, ¿sí?, a nivel óseo. Entonces la rayos X es muy frecuente. Hay 2 estudios para las partes blandas. Está el ultrasonido, ¿verdad?, que podemos ver, por ejemplo, un pequeño video de un estudio con ultrasonido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ultrasonido? Ahí estamos viendo. La gran ventaja, ultrasonido es un estudio rápido. Si tú tienes el aparato, si tú tienes el equipo, lo puedes hacer en tu consultorio. Es un estudio que no es tan costoso, es un estudio que no es invasivo, no produce radiación. Y es un estudio dinámico. Si usted se fija, yo en este estudio estoy moviendo al paciente, estoy girándole para encontrar la lesión que está exactamente donde está la flechita ahorita. Esa es una lesión en uno de los tendones más importantes del hombro, que es el supraespinoso, el famoso tendón del supraespinoso. Ok, la desventaja de ultrasonido es que es operador dependiente. Si yo tengo buena experiencia, pues se me va a hacer muy fácil. Si yo tengo poca experiencia, se me va a hacer difícil. Y puedo reportarlo como normal, habiendo una lesión. Exactamente. Y hay algunas estructuras que no se pueden observar en ultrasonido, estructuras que están escondidas abajo de hueso, muy profundo, ¿verdad? Pero es un estudio muy útil para visualizar la gran mayoría de las lesiones en el hombro. Y no costoso, doctor, también, no tan porque costoso, me imagino que el siguiente estudio que me va a hablar es de la resonancia. Con el otro. Exactamente, ¿verdad? Entonces, vemos esa flechita ahí donde está esa franja negra, ¿verdad? Que es una rotura no tan grande del uno de los músculos del hombro. Si yo paso o si tengo dudas, yo paso a otro estudio, el estudio por excelencia, el más completo, donde vemos todas las estructuras, ¿verdad? Ahí tenemos una foto de la misma lesión, porque le hicimos una resonancia magnética. El paciente tenía posibilidades y quería confirmar esa lesión. Y perfectamente también se ve, ahí está con la flechita roja, esto negro que usted ve, ¿verdad? Esa es la lesión del supraespinoso en la resonancia magnética. Tiene un desgarro. Tiene un desgarro. Tiene un desgarro de este tendón, que es lo que le está provocando la molestia, el dolor. Entonces, esos son los 3 estudios básicos, ¿verdad? Y sí, pues son factibles según pues la disponibilidad que el paciente tenga. Doctor, le quiero interrumpir porque tenemos una comunicación que ha estado esperando en la línea para hacer un interrogante. Después vamos a hacer una breve pausa comercial para seguir desarrollando este tema que sin duda ha inquietado, y eso queremos inquietarlo a usted que me está viendo y me está escuchando, inquietarlo de que estar con dolor en esa estructura del hombro no es normal, y que usted tiene que buscar una solución, y la solución la vamos a empezar a recibir desde este fin de semana. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Gusto saludarle. ¿Quién nos habla? Pedro Mejía. Don Pedro Mejía. Cuéntenos, don Pedro, ¿de dónde nos está llamando? De aquí de Villadela. De Villadela. Cuéntenos, don Pedro. Vea, tengo un problema desde hace varios años. Sí.
o sea, me empezó antes de la pandemia. Hace más de 3 Sí. años el problema. ¿Y usted cuántos años tiene, don Pedro? 85. 85, ¿no? Yo ¿Está bien? fui a tratamiento a la universidad, al departamento de fisioterapia. Fisioterapia de la U. Ujú. Y allá me tomaron radiografías y yo no sé cuánto, un montón de cosas ahí en unos aparatos que tienen allá, por eso fui a la universidad. Sí. Pero me dijeron que tenía que hacer unos ejercicios. Ajá. Mi problema es que del hombro derecho al hombro izquierdo, todo recto, Sí. me molesta, y de sobre el hombro hacia la cabeza por la parte del cuello es donde más me duele. Ujú. Luego, el otro problema gravísimo para mí es que se me duermen los dos. Ahorita, fíjese que ahorita, con el tiempo que tengo de estarle deteniendo el teléfono, Esperando la ya, consulta. ya tengo dormido el brazo izquierdo. Voy a cambiarme de brazo ahorita. Porque ahí tiene el teléfono. Sí, Ajá, pero el problema es en el derecho, no, en los dos brazos. en los dos brazos. El adormecimiento, ahorita- pero el dolor va del hombro hacia el cuello. Es en Me esta va dirección. de hombro a hombro, y de ahí me sube hacia el cuello, y sobre todo se me pone bien duro. Como tenso. En la parte, porque yo me sobo, ¿verdad, Ina? Me sobo en la parte, en la parte del cuello. Ujú. Quité la almohada y duermo sin almohada, y eso me ha favorecido un poco porque Siente alivio dormir sin almohada. exactamente, porque se me dormían los dos brazos estando Sí. acostado. Sí, 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 sí. Y entonces, ahorita, mire, ya se me está durmiendo el otro brazo. Porque agarró el cambio de teléfono. Hice Pero cambio de brazo. ahora lo pone en altavoz para que el doctor Ferrufino le dé un par de consejos. Gracias, don Pedro. Bueno, muchas Escuche gracias. al doctor que él va a tener un consejo para usted. Hola, don Pedro, mucho gusto. Igual una consulta muy frecuente. Lo que hablábamos, doctor, el dolor del hombro es un poquito en específico. ¿Sí? No es como la rodilla, como el tobillo, que generalmente viene el paciente y te indica, aquí me duele en Sí, este punto. sí, Ok, sí, sí. ¿cuál es el problema del hombro? Muchos problemas del hombro vienen del cuello, que realmente no es problema del hombro, o a los 85 años es normal que tengamos desgaste en el hombro, pero podemos tener un problema serio en el cuello. Y muchos problemas del cuello pueden tener su origen en el hombro. Entonces esas dos estructuras se mezclan y el paciente está confundido, o le hacen solo tratamiento para una parte y nos descuidamos de la otra. Habría que ver, número uno, qué estudios cervicales o de cuello le hicieron. Si le hicieron rayos X cervicales, si le hicieron una resonancia cervical para ver si hay un problema cervical. ¿Por qué? ¿Por qué me enfoco en lo cervical? Se quejó mucho más de dolor que se le duerme. Se le duerme una mano, se le duerme otra mano. ¿Con qué lo relacionamos eso? Con problemas neurológicos. ¿Cuáles son los problemas neurológicos? Las radiculopatías. Compresión de nervios a nivel de cuello. Sí. El problema es que esos nervios también pasan por el hombro. ¿Me explico? Entonces, por eso es la confusión, ¿verdad? Entonces, número uno, revisar bien el cuello. ¿Sí? Número dos, estudios radiológicos, ya sea rayos X o ya sea una resonancia. Número tres, probar siempre ir de menos a más. Esos problemas neurológicos, muchas veces 85 años, pues no vamos a pensar en la cirugía, de plano, incluso si tiene compresión de los nervios a nivel del cuello. Pero hay muchos medicamentos que podemos combinar, que son los que nos alivian esos malestares neurológicos. ¿Cuáles son los malestares neurológicos, doctor? Doctor, se me duerme la mano. Doctor, tengo hormigueo en la mano. Doctor, no puedo estar en la misma posición porque la mano no la dejo de sentir. Y cuando el paciente empieza con ese tipo de quejas, con esa sintomatología, alerta. Podemos tener algún problema a nivel neurológico que puede perfectamente estar relacionado o ir en conjunto con problemas músculo-tendinosos. O sea que sí se requiere la evaluación. Yo le voy a lanzar aquí esta propuesta. Yo veo que el caso de don Pedro es complejo, que requiere una intervención, que requiere un manejo de un especialista. Y no solamente ir a una consulta general, sino de un especialista en ortopedia que pueda poner los lineamientos de qué es lo que se necesita. Yo quisiera, doctor Ferrufino, comprometerlo a usted públicamente, aquí con mi médico, para que don Pedro tenga la evaluación
de manera gratuita por usted. Eso me lo va a responder si se puede o no después de la pausa comercial. Diagnos, la imagen ética de la medicina. Especialistas en diagnósticos de imágenes, con estudios oportunos y confiables, contando con modernos equipos de alta tecnología, con personal profesional, responsable, eficiente y bien capacitado, con calidad humana que te hará sentir que no estás solo. Para este mes, Diagnos tiene su promoción de tomografía de senos paranasales a un precio especial de 2.000 lempiras. Si tienes síntomas de sinusitis, malestar o dolor de cabeza con el cambio de clima, este estudio es de tu interés. Agenda tu cita en San Pedro Sula llamando al teléfono 94 53 71 11, en Tegucigalpa 94 53 71 13. Diagnos, la imagen ética de la medicina. Consejos de interés en Aquí con mi médico. Pulmovudem, principal aliado en el tratamiento de las afecciones de las vías respiratorias, principalmente la laringitis y el asma bronquial. Esta formulación es a base de budesonida, que es un esteroide inhalado, con una presentación amigable de 0.5 miligramos por ml. Cada frasco contiene 2 ml, permitiéndole a usted efectuarse nebulizaciones sin desperdiciar el medicamento, ya que puede sacar la dosis exacta indicada por su médico y conservar el resto de manera segura. Respira bien, siéntete bien con Pulmovudem. Hablamos del Epaplus Sleep Care, melatonina retar, que es un complemento alimenticio a base de melatonina, triptófano, vitaminas y minerales. Para alcanzar el ansiado sueño de noche, la melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Además, su innovadora fórmula en comprimidos retar facilita la liberación prolongada, sostenida de la melatonina durante toda la noche. Continuamos en el tema de la semana, el síndrome del hombro doloroso, con el doctor Andrei Ferrufino. Muchos han estado preguntando en relación a cómo agendar cita con el doctor Ferrufino. Quiero que nos apoyen en producción, ¿verdad? Con el teléfono del doctor. Puede escribir por WhatsApp al 9880-2323. 9880-2323 para los que nos siguen por radio. Este es el número para poderlo contactar al doctor para sus citas vía WhatsApp. Ahora, don Pedro Mejía, el doctor en la pausa ya se comprometió a darle la atención. Comuníquese al 94 48 22 64, don Pedro Mejía, para que pueda recibir la atención y le programemos la cita con el doctor Andrei Ferrufino. Doctor, el tiempo se nos ha quedado corto y tenemos un minuto para que usted nos diga qué hacer con el síndrome de hombro doloroso, doctor. La terapia es muy amplia, el tiempo es muy corto. En resumen, medicamentos bioral siempre son válidos. Muchas combinaciones que podemos hacer entre medicamentos directamente para el dolor, antiinflamatorios, medicamentos combinados como para problemas neuropáticos. Ahorita se está usando mucho combinaciones con incluso medicamentos como para la ansiedad. Las combinaciones hacen efectos maravillosos, ¿verdad? Y hay muchísimos medicamentos orales que se pueden tomar por periodos prolongados sin dañar ni la mucosa gástrica, ni ni los riñoncitos, ni el hígado. Infiltraciones, las famosas infiltraciones como segundo paso es válido, solo que en manos profesionales, cuando hablo de infiltraciones, generalmente se hacen con corticosteroides, antiinflamatorios muy poderosos. En manos profesionales, como segunda opción a veces, muy válidos. Técnicas innovadoras en el país como medicina regenerativa, como proloterapia, muy útil, muy beneficiosa para muchos pacientes con síndrome de hombro doloroso. Y por último, generalmente, porque siempre vamos de menos a más, la cirugía. Pero el hombro no es un lugar fácil de operar. El hombro no es tan agradecido con la cirugía como otras estructuras. A veces es necesario, ¿verdad? Pero antes de la cirugía hay muchas otras opciones que podemos probar
y que tienen efectos muy beneficiosos. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy placentera su visita en Aquí con mi médico. Sin duda alguna, esto abre la posibilidad de que toquemos una serie de ortopedia y que el doctor Ferrufino nos acompañe para conducir diferentes temas y tópicos que en esta especialidad nos involucran a todos. Concluimos con el tema de la semana. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Tenemos ya los ganadores de las consultas en cortesía por parte de la clínica del doctor Andrei Ferrufino. El doctor Andrei Ferrufino, que usted lo puede encontrar en Hospital Viera. Ahí usted puede agendar su cita al teléfono que habíamos compartido anteriormente. Y tenemos aquí los ganadores Reina Flores y Pedro Mejía. Reina Flores y Pedro Mejía, los ganadores de las consultas en cortesía del doctor Andrei Ferrufino. Por hoy, su consulta ha concluido, más no la serie, que continúa el próximo fin de semana. Lo esperamos en una consulta más de Aquí con mi médico, programada queda ya para la próxima semana. Que el Señor nos bendiga a todos.